amigos, es un verdadero privilegio para mí tener esta nueva oportunidad para comunicarme con ustedes una vez más, continuando con la lectura del libro de Juan, el discípulo amado de nuestro Señor, tocando hoy pues el capítulo número 17, que es muy hermoso, es muy intenso, y además pidiéndoles que vayan al capítulo anterior para que vayan tomando nota y comprendiendo de cuál es el orden de las cosas que se nos viene presentando en esta historia que nos presenta Juan. Recapitulen un poco y entonces entremos en lo que es el capítulo 17, puesto que es el capítulo donde nuestro Señor ora por sus discípulos antes de su partida. Entonces comencemos con la lectura del capítulo 17, versículo 1 en adelante. Estas cosas os habló el Señor, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Cristo, al Mesías, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese o existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por todo el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en la tierra, mas estos están en la tierra, pero yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en la tierra, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, no son de la tierra, como tampoco yo soy de esta tierra. No ruego que los quites de la tierra, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo, en la tierra, la gente, conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo,
para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, no todos en el mundo te han conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo esté en ellos. Y así termina pues la lectura del capítulo 17 del libro de Juan. Vamos a pasar a hacer entonces algunos comentarios que me parecen interesantes, porque en verdad esta es una tremenda oración que el Señor nos deja antes de ser pues traicionado y llevado pues entonces al madero para pues hacer su sacrificio por nosotros. Es un capítulo verdaderamente impresionante de las palabras del Señor, la oración del Señor por sus discípulos y por nosotros, aquellos que hemos creído a través de las palabras que los propios discípulos han diseminado pues por toda la tierra. Y entonces esto es tremenda esta bendición para esos discípulos, los que para nosotros también que hemos venido a creer a través de pues las escrituras que ellos han dejado. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hacer algunos comentarios acerca de algunos versículos en particular. El primer verso en realidad me gusta mucho mencionarlo porque nos deja una enseñanza muy simple, muy sencilla. Como siempre les digo, hermanos, recordemos que el maestro verdadero que nosotros tenemos es el Señor. Entonces a mí me gusta mucho ver aquí que se nos hace saber, es importante lo que se nos hace saber aquí, en las palabras escritas. Todo lo que está escrito es importante, tiene un nivel de importancia, de relevancia que hay que considerar. Dice el Señor, y ya se lo mencioné en alguno de los videos pasados, ¿no? Les dije que el Señor, dice aquí, el Señor levantó los ojos al cielo. Y yo le recomiendo mucho al pueblo de Israel que levante sus ojos al cielo a la hora de orar. Les he dicho, y lo acabamos de leer acá, el Señor dice, no soy de este mundo. La habitación del Señor, en realidad su trono está en un lugar del universo. Entonces, elevando los ojos al cielo significa buscar el rostro de Dios, sabiendo que Él está en un lugar muy elevado, máximamente elevado, el más alto de todos, puesto que de allí procede la creación de todo lo que está debajo de Él. Entonces, buscando el trono de Dios, buscando ese lugar secreto que no sabemos, nos podemos acercar mucho más a ese Dios que está arriba, del cual todo depende, como nos dice aquí el Señor, todo fue puesto en sus manos, etc. Puesto que es el creador de todas las cosas que existen. Entonces, busquemos a Dios en el cielo. Y entonces elevemos nuestra oración buscando ese lugar. Pues el Señor entonces nos dice aquí en el versículo número 2 que dice que Dios Espíritu le dio potestad sobre toda carne, es decir, sobre todo lo que se mueve, sobre todo lo que existe, sobre todo lo que respira, sobre todo lo que tiene materia, pues. Y Él explica que la vida eterna es pues conocer al Señor, al Dios verdadero a través del Mesías que fue enviado. Esa es la vida eterna. Desde ese momento comienza nuestra vida eterna. Es el regalo maravilloso que el Señor nos está entregando, ¿no? Él dice que se acaba su obra, está a punto de acabar su obra y todas las cosas que Él vino a hacer, a decir, a enseñar, a proclamar, a mostrar, a demostrar,
y entonces pues se va y le dice al espíritu, glorifícame, ¿no? Déjame ver tu gloria y deja que mi gloria sea vista también. Esa misma gloria que tuvo el Señor antes de que el mundo fuese. Entonces ya aquí nos está hablando, recuerden que en el capítulo número 1 nosotros vimos que el Señor es el verbo. Escuchen, hermanos, el Espíritu Santo tiene una voz, un verbo, y ese es un verbo creador. Cuando el Espíritu Santo pronuncia una palabra, pronuncia un verbo, es como una orden, una ley, es como un asunto que produce vida y manifiesta vida. Entonces, hemos visto desde un principio, como les dije, que en Génesis se habla de Elohim Aleph Taf, de el Dios Espíritu cuyo verbo produce palabra, y entonces la creación es hecha puesto que se llaman las cosas por un nombre específico, y entonces las cosas nacen, surgen, se crean. Entonces el Señor, hemos sabido de el propio Juan, a quien se le revelaron secretos maravillosos, grandísimos. Este discípulo amado del Señor, y sería amado del Señor por esa fe tan grande y por todas estas cosas que él iba recibiendo y las iba creyendo. Entonces, en cuanto más y más creía, más recibía, más el Señor le daba. Nos dice en un principio Juan que Dios es el verbo. Entonces, el Espíritu Santo, el verbo, las letras hebreas que en sus combinaciones hacen conjuntos de palabras que producen una vida, ese es el Señor. Entonces ese verbo vino encarnado en la figura de nuestro Señor el Mesías del pueblo de Israel. Esas cosas las hemos visto ya. Él vuelve otra vez aquí con la misma idea, o sea, el Señor no nos deja de decir las mismas cosas, y dice, porque Él tuvo esa misma gloria con el Dios Espíritu desde el principio. Al Señor se le ha dado el poder de toda carne, porque Él además es el juicio y es la justicia en sí mismo. El juicio vino, llegó, ¿se acuerdan? Que lo vimos también en otro capítulo. Entonces, este es el Señor. Él dice, he manifestado tu nombre, he hablado tu nombre, les he dado a conocer tu nombre, Yud He Vav Hei, Elohim Aleph Taf, los nombres de Dios. Se los he dado y se los he manifestado a los tuyos, a los que tú me has dado, a los que vienen de ti. Y ellos han conocido las cosas que me has dado, que proceden de ti. Es decir, siempre el Señor está hablando de las palabras y de la unidad. El Espíritu Santo y el Verbo son uno. El Señor y Dios Padre son uno. Es como una persona que tiene carne y espíritu, somos uno. Entonces esa conciencia divina manifestada a través de la voz es el propio Señor, es uno. Y Él quiere que nosotros seamos uno con Él. Que su conciencia, que nosotros entremos en su conciencia y que su conciencia entre en nuestra conciencia también. Entonces, el Señor dice que ruega por los que le fueron dados a Él como discípulos en aquel momento histórico tan importante que marcó, bueno, la historia del mundo. Quedó completamente impactada con la venida de nuestro Mesías, porque, bueno, eso lo podemos ver simplemente viendo las fechas del calendario. O sea, desde el año 2000 está marcado por la venida del Señor, del Cristo, del Mesías. Entonces es un hecho con una trascendencia, un impacto a nivel mundial y en todas las áreas y en todos los niveles y en todos los lugares y en todos los corazones, ¿no? Entonces Él dice que los que eran del Señor eran de Dios y que no son de este mundo. No son de este mundo porque en realidad, bueno, estudiamos cuando entramos en el misticismo judío, hebreo, encontramos el mundo de las almas, ¿no? Entonces hay unas almas que son las almas de Dios. Entonces, bueno, que han llegado a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, hay
porque el Señor es el creador de todas las cosas y nuestra alma procede de un lugar, hermanos nuestros, ¿no? De estas cosas tenemos nosotros que tener una conciencia, porque todas esas cosas, comprenderlas nos van a ayudar a conectarnos muchísimo mejor con la esencia divina, ¿no? Estamos entrando en materias profundas a nivel espiritual. El libro de Juan, Dios nos está diciendo que Él no es de este mundo, que los que lo aman y son sus discípulos verdaderamente no son de este mundo. Dice, y ninguno de ellos por estar con el Señor se perdió, sino el que es hijo de perdición. Esto nos está hablando de que hay esferas, hay lugares, hay procedencias de almas que son diferentes, de lugares diferentes. Hay unos que vienen para hacer el mal y hay otros que vienen para hacer el bien. Unos que vienen para salvarse y otros que vienen para perderse. Lamentablemente, estas cosas suceden así. Sin embargo, el Señor viene para darle y manifestar a cada familia, a cada rincón, como dice aquí, una tribu, una nación, es una familia, hermanos. Ese es el concepto. Recordemos que hablamos de que Dios quiere ser padre, el padre de una gran familia. Entonces, Dios está despertando personas en familias, en casas, para que estos sean esa sal, esa palabra, esa oración, ese contacto, esa conexión con Dios que Dios quiere escuchar, ¿okay? Para entonces venir, manifestarse, comenzar a entrar, comenzar a trabajar en donde se le solicita, dice pedid y se os dará, pero con un corazón sano, limpio, arrepentido, lavado, enjuagado, con unos pies limpios, ¿no? Que no corren al pecado, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Y entonces el Señor dice que Él les ha dado la palabra de Dios, del Santo Espíritu, porque Él es el que habla, Él es el verbo. Y entonces Él dice que por estas cosas la gente los aborreció, porque ellos, los escogidos, los discípulos escogidos, no son de este mundo, hermano. No somos de este mundo, ya no somos de este mundo, pertenecemos al reino de los cielos, donde se encuentra nuestro Señor. Eso es algo que vamos a tener que comenzar a aceptar y con lo que vamos a tener que comenzar a lidiar y con lo que vamos a tener que trabajar una madurez espiritual importante para que podamos aprovechar el regalo de la revelación y de la manifestación de Dios en nuestras vidas. Y pide al Señor pues que sean santificados en su verdad. Dice, bellísimo, no solamente ruega por estos discípulos, sino por los que han de creer a través de ellos. Él dice que la gloria que le has dado, yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y esto tiene que recordarnos al Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es un clamor de Israel que sabe que de Israel, no estoy hablando de los judíos, estoy hablando de Israel, conoce que Dios es uno, el Dios creador es uno solo. Es uno, es espíritu y es solamente uno. Entonces el Señor es uno con Él y Él nos pide que nosotros también seamos unidad con Él, que nosotros nos conectemos con Él y seamos en realidad uno solo. Y todas estas cosas también son dichas porque sabemos que el pueblo hebreo que sufrió muchísimas dispersiones y todas estas cosas y toda esa influencia de esos países alrededor de Israel y de donde provenía, de las tierras de donde provenían ellos y bueno, su paso por Egipto, Asiria, etcétera, los hizo pueblos bastante idólatras, ¿no? Como conocemos y como se caracteriza la humanidad en general por ser sumamente idólatra. Israel es un pueblo que cree en un Dios invisible, espiritual, que sabe que está en todas partes, que conoce a su Dios,
que de alguna manera se empieza a manifestar en ese hombre que comienza a poner sus mandamientos, los mandamientos de este Dios manifestado a hombres específicos, y que comienza a entregarse a casarse con ese Dios solamente. Ese Dios que no es la creación, sino que es el creador. Ese Dios que no es una estatua. Ese Dios que es espiritual. Ese Dios que no es un ídolo creado por hombres, no, sino que es el Dios dueño de la tierra, creador de la tierra, creador suyo, papá suyo, el padre de su corazón, el padre de su alma, el padre de mi alma, a quien debemos nosotros rendirle todo ese respeto, todo ese amor, toda esa pleitesía, colocarlo en ese trono interno que nosotros llevamos dentro del corazón. Esa unidad, ese Shema Israel, escucha, tu Dios es uno solo es el mismo clamor que el Señor está haciendo aquí, en este momento de esta oración. El Mesías del pueblo de Israel está hablando las mismas palabras que entregó anteriormente a sus profetas cuando les entregó el Shema. Entonces, es completa congruencia la manifestación real del Mesías que vino con la palabra antes entregada en lo espiritual a los profetas. ¿Okay? Y me gusta mucho aquí cuando dice el Señor Padre justo. A mí me gusta cuando lo llama así, Padre justo, porque, y voy a hacer aquí una acotación muy personal, a veces yo estoy pidiendo por algo, o estoy orando por algo, o estoy diciendo algo, y entonces a veces me gusta mucho, digamos, no a veces, digamos, siempre me gusta recordar que Dios es un Padre justo y que está mirando lo que en verdad y en justicia me puede corresponder de acuerdo a mi petición. Lo que quiero decir es que no voy a recibir algo que sea injusto, injustamente solicitado o injustamente ganado, no. El Señor es un Padre, es el Dios de la justicia. Y el Dios de la justicia implica no solamente el sistema de justicia y ley divino, sino que implica la justicia de lo que somos en verdad merecedores. Puesto que si nosotros no hemos hecho pago de arrepentimiento, si nosotros no hemos en realidad hecho pago de deudas a nuestro prójimo y a otras personas, ¿cómo vamos a recibir algo injustamente? Yo se los dejo, yo siempre le digo a las personas con las que he tenido la chance de reunirme, de decirles paguemos, necesitamos pagar las cosas, hacer las cosas y comenzar una cuenta de cero y bueno, que recibamos según sea la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo, es un Dios de justicia, de esa justicia divina que está mirando. Ustedes se acuerdan del ojo por ojo y el diente por diente, dice, es así, pero no para que ustedes lo hagan, sino para que el Dios que conoce verdaderamente cuál es el ojo y cuál es el diente, así mismo pague, no para que nosotros, ¿cómo se dice? Nosotros ejerzamos o hagamos justicia, no, puesto que nuestros estándares de justicia son muy injustos. Entonces, cuando alguien nos debe, en realidad el Señor está conociendo esa deuda. Y de acuerdo a esa deuda que se nos debe, el Señor va a procurar, va a hacer todo lo posible porque sus hijos sean recompensados por todo lo que se les debe. A eso es a lo que yo me estoy tratando de referir aquí. Y los hijos que son hijos de Dios deben, en confianza con Dios, creyendo
que haciendo obras de justicia, pagando sus deudas y sus cosas, van a ser prosperados nuevamente. Es un sistema muy perfecto de amor hacia los hijos de Dios y hacia el prójimo, es lo que me estoy tratando de referir, ustedes saben. Entonces, siempre recomiendo, tengan confianza, tengamos todos confianza en Dios, no son cosas fáciles de hacer, pero pidiendo a Dios ayuda y, y provisión para nosotros poder continuar y reparar los daños que hayamos causado. El Señor siempre va a procurar, siempre va a proveer a sus hijos, a su pueblo, a su Israel. Recordemos estas cosas, por eso me gusta mucho que el Señor dice Padre justo, puesto que Dios es el Dios de Israel, el cual nosotros estamos estudiando y estamos buscando comprender más, y estamos buscando obtener el conocimiento de cómo piensa, de cómo es su sistema. Él es un Dios de justicia. Él es nuestro Dios de la justicia verdadera. Entonces, el Señor pide por aquellos hombres de Israel que creyeron que Dios lo había enviado como Mesías. Dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más y más allá a través de ellos, para que el amor con el que tú me has amado, dice el Señor, cuando estuve en la tierra, como estuve en la tierra, esté en ellos, en estos discípulos, así como el Señor mismo como Mesías esté en ellos, porque es la unidad del Shema Israel. Estamos hablando que en realidad estamos conociendo al Dios único y verdadero, un solo Dios, Dios Espíritu que vino y se presentó. Lamentablemente el pueblo judío está esperando que regrese, está esperando que venga por primera vez. No todos, conocemos que hay algunas denominaciones que lo han aceptado, que están entrando a comprender cuál es la naturaleza del Mesías verdadero que vino en la figura del Señor. Gloria a Dios, gracias a Dios. Pero algunos pues todavía están buscando entrar en el reino de los cielos a través de una puerta diferente, y es un poco lamentable esto. En realidad el Dios manifestado, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, como hemos aprendido que es su verdadero nombre, vino y se manifestó. Y pues ya vino. Él es la justicia y el juicio. Y entonces, porque vino y se manifestó y hemos creído en Él, así también seremos enjuiciados. Y seguramente si estamos haciendo las cosas bien y creyendo en Él, pues nuestro juicio, los resultados del juicio serán positivos, serán buenos, porque ¿qué más puede desear nuestro Señor? En un sentido, exagerando yo y metiéndome en su corazón, diría yo, ¿qué puede más desear que la humanidad lo busque? Busque conocerlo y busque conocer su nombre. La importancia de manejar el nombre del Señor, la importancia de manejar el nombre del Dios único y verdadero. Pareciese que bueno, es una cuestión que no es importante, porque el mismo verbo se ha convertido en algo el mismo verbo que nosotros manejamos en la mundanidad cuando estamos fuera del conocimiento de quién es el Dios verdadero de Israel, se ha convertido en algo sin valor. Y el Señor dice, les he dado a manifestar tu nombre, tu palabra. Qué cosa tan tremenda que tengamos conciencia de la importancia de las palabras que nosotros decimos y de la intencionalidad, porque tampoco vale una palabra hipócrita, ¿no? O mentirosa.
sino que la importancia de la palabra y la intencionalidad verdadera con la cual nosotros estamos manifestando algo. Es tremendo, esto es tremendo y esto nos debe a nosotros servir, como dice el Señor, ellos han creído en tu palabra a través del Señor, ellos han creído en tu nombre, el cual les di a conocer. Si nosotros lográsemos hacer esto y nosotros lográsemos entender y sustraer toda esta riqueza espiritual que el Señor nos está entregando en su manifestación, en su venida, y entonces meternos por sus caminos desde el principio de su creación, qué cosas tan maravillosas nos pueden llegar a suceder a nosotros, que sea que en realidad el Señor responda nuestras plegarias y clamores más puros y más y de mayor beneficio y bendición para nuestros hijos, que queremos que sean hijos de nuestro Señor. Entonces Él dice, para que ustedes cuando oren como uno. Así es la oración de Israel. Una oveja de Israel, cuando eleva una petición, está elevando una petición por el pueblo de Israel, que solamente el Señor conoce dónde está, pero que sabemos que existe, porque mi oración por Israel levanta a Israel, la oración de Israel, mis hermanos de Israel, me levanta a mí también, buscando yo ser Israel, esa persona que busca tener una conexión directa con un Dios que donde está, en aquel lugar secreto, en donde está, lo está escuchando y lo está conociendo absolutamente todo. Entonces, el Señor es la puerta, el Señor vino, el Señor está orando por su pueblo que le creyó, que lo siguió, que estuvo con Él y que le amó. Dice, me han amado, me han creído que he venido de ti. Esa es la oración de nuestro Señor por sus discípulos y por nosotros, porque nosotros creímos en el Señor a través de sus discípulos. Esto era necesario, esta parte era necesaria que sucediera, digamos, esta estación, este momento era necesario que sucediese para que entonces las escrituras anteriores pudiesen tener consistencia y cumplimiento. Si el Señor no hubiese venido, el Antiguo Testamento no tiene sentido, porque las cosas no se hubiesen manifestado. O sea, si el Mesías no hubiese venido, ¿en dónde queda el Antiguo Testamento a estas alturas de la vida en donde nosotros estamos? ¿Cómo íbamos a creer en algo que no se había manifestado? Dios se manifestó, vino, se cumplió. Lamentablemente la iglesia se corrompió, y pues hoy nosotros, porque tenemos y buscamos al Señor de una manera verdadera, los que somos llamados, los que hemos sido llamados, así hago el paréntesis, y tenemos esa manifestación. Entonces nosotros somos también testigos de que Dios en Cristo vino, manifestado. Y son uno mismo, el Padre en Él, Él en el Padre. Y nosotros en Él, Él en nosotros. Entonces, bueno, hermanos, yo los dejo con estas reflexiones, con estos comentarios. Por favor, lean esto, leanlo en particular. Yo sé que me estoy a lo mejor saltando muchas cosas importantes, pero pues estoy cumpliendo con este compromiso, este proyecto que el Señor me ha entregado, yo lo estoy haciendo. Y bueno, ya estoy muy contenta y fíjense, ya estamos adelantando, vamos por el capítulo número 17, si Dios permite haremos prontamente el capítulo 18 y bueno, y así vamos adelantando con el libro de Juan. Yo los bendigo y en realidad les agradezco muchísimo por su atención y hago todas estas cosas en realidad
pidiéndole a Dios de que toque sus corazones y de que entre en sus vidas y en sus hogares y el Señor los bendiga con una vida llena de momentos hermosos y de felicidad con sus familias y con sus hijos, y que la protección de Dios esté con ustedes, porque en realidad, hermanos, necesitamos de la protección divina, espiritual, angélica, que el Señor provee a su pueblo, porque pues conocemos las cosas que suceden en el mundo. Y entonces necesitamos estar muy adheridos, sobre todo este tipo de sentimiento es a veces muy importante, muy profundo, muy serio en aquellos que somos padres de familia, madres de familia, donde reconocemos que Dios nos ha entregado un regalo maravilloso, grandísimo, y que es el cuidado de una vida, de las vidas de nuestros hijos. Entonces, yo pidiéndole a Dios por ustedes, por sus casas, por sus matrimonios, por sus hijos, por sus buenos matrimonios y por sus hijos, me despido así como el Señor ha orado por nosotros. Yo oro por Israel, y yo le pido a Israel le pido al Señor por Israel. Y bueno, y en esta petición y en esta solicitud constante, mantengámonos unidos y bueno, continuemos caminando por los caminos que el Señor nos va mostrando, y que a Él le place pues que nosotros nos vayamos moviendo, siguiéndolo a Él, siguiéndolo a Él. Él va adelante y nosotros vamos detrás de nuestro Señor. Entonces, pues, un abrazo grande, una bendición, y pues nos vemos, si Dios permite, en una nueva oportunidad. El Señor los proteja y los cuide mucho. Gracias por su atención.